Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación acá al comité que organizó el evento. Comentábamos ahora que para un espacio de tiempo como el que tenemos ahora, hablar de tres temas tan diversos como el manejo de eventos adversos, el manejo de muestras biológicas y el manejo del producto de investigación es virtualmente imposible hacerlo. Entonces vamos a ir un poquito rápido. Tengo entendido que la charla queda ahí, probablemente se las vayan a hacer llegar a ustedes. Y les ruego pues un poquito me disculpen si voy un poquito rápido, pero como les digo, venía preparado más bien para hablar un poco de tres temas bastante amplios, cada uno de ellos. Comenzamos con el manejo de los eventos adversos. Ahí tenemos un rol importantísimo de los investigadores en lo que es la identificación y manejo del riesgo. Hablamos de farmacovigilancia como procesos de seguridad en estudios clínicos, en este caso, aunque la farmacovigilancia se tiene que hacer en todo el ciclo de vida del producto. Lo importante es garantizar a través del reporte de eventos adversos que los datos sean de calidad y que sean íntegros. En este sentido, tenemos que los investigadores analizar el riesgo, encontrar o ver la posibilidad de existencia de una asociación entre la reacción o evento adverso y el producto, en este caso, producto farmacéutico, y establecer la causalidad. Esto con el fin de tratar de generar señales, entendiendo como señal al conjunto de notificaciones de sospechas de reacciones adversas o cualquier otra información que nos permita identificar un riesgo de forma consistente. Sería la primera alerta, como dice acá, de un problema con un medicamento. Indica entonces la necesidad de investigar o de tomar las acciones correspondientes y usualmente se requiere más de una notificación para generar una señal, dependiendo de la gravedad de estos eventos. Rápidamente, en cuanto a la historia de las regulaciones, me interesa nada más resaltar tres hitos históricos. La historia de las regulaciones y de la legislación norteamericana, que es la que influye a nivel mundial, ha sido la historia de respuestas políticas a epidemias por reacciones adversas. Teníamos primero la Pure Food and Drug Act de 1906, que esa obedecía básicamente a la excesiva adulteración y el etiquetado engañoso de productos, entre comillas, medicinales, que en la gran mayoría de los casos pues, no servían para nada. Era la época típica que los norteamericanos llaman del snake oil, del aceite de serpiente. Posteriormente, en 1938, vino la Food, Drug and Cosmetic Act, que por primera vez exigía pruebas clínicas de toxicidad. Estaba la necesidad de que los nuevos medicamentos fueran seguros y puros, aunque no se exigían todavía pruebas de eficacia. Y los fabricantes debían someter toda la información preclínica de seguridad antes de iniciar los estudios en seres humanos. Esto vino como reacción al famoso desastre también de la sulfanilamida, magistralmente expuesto en este artículo de Carol Ballantine, que se llama Sabor a frambuesa, sabor a muerte. Después vino las enmiendas de Esther K. Forward Harris en 1962, que fueron enmiendas a la anterior y ya tenían como requisito las pruebas de eficacia y seguridad para nuevos medicamentos y para todos los fármacos aprobados desde 1938. Establecía directrices para comunicar la información sobre reacciones adversas, pruebas clínicas y sobre publicidad. Y, por supuesto, vino en respuesta a este otro hito infame de la historia del desarrollo de medicamentos. Como marco reglamentario internacional, pues siempre hemos seguido las normas de ICH, específicamente lo que tiene que ver con el reporte expedito, el desarrollo clínico de medicamentos, la seguridad clínica, el manejo de los datos y las normas de CIOMS en cuanto al manejo de información de estudios clínicos. Por supuesto, tenemos ahora entonces el reglamento a la Ley Reguladora de Investigación Biomédica, donde entre las cosas que se deben someter con un estudio clínico a los comités de ética y al CONIS está el compromiso de que el investigador principal reporte los eventos adversos, tanto inesperados o clínicamente significativos, en un plazo de 24 horas. Asimismo, comprometerse a reportar mensualmente los eventos adversos no serios relacionados en informes trimestrales y eventos adversos no serios no relacionados. Igualmente, el compromiso de enviar al comité respectivo un resumen mensual de los reportes internacionales conocidos en el ambiente como CIOMS. Esos serían los reportes típicos de CIOMS. El de MedWatch lo puse ahí porque también en estudios de fase 4, ya cuando el medicamento está en el mercado, pues utilizamos a veces el formulario también de la FDA, del Sistema de Farmacovigilancia.
Entonces, resumiendo acá, los eventos serios en 24 horas y los no serios de manera mensual o trimestral, según lo estipula el reglamento. Para tratar de unificar lo que son términos en cuanto al reporte de eventos, y esto es una parte que toca ya con el aspecto ético, me interesa mucho resaltar que tenemos este MedDRA o MedDRA, que es el Diccionario Médico para Actividades Regulatorias o Reguladoras, es un sistema de codificación uniforme y consistente. El problema es cómo utilizan esto a veces los investigadores y cómo llegue a publicarse eventualmente la información cuando los artículos eventualmente, si tienen resultados positivos, llegan a ser publicados, porque usualmente los de resultados negativos pues no se publican. Se cree que esto facilita el intercambio al tener un lenguaje común, pero el problema es lo que los norteamericanos llaman miscodification o recodificación, es decir, ponerle un nombre a un evento para tratar de minimizar su impacto o su incidencia en los estudios. A manera así nada más de recordatorio y por el campo en el que me desempeño, los psicofármacos han sido un ejemplo de esto en años recientes. Por ejemplo, como en estudios de compañías como Eli Lilly o Glaxo, el asunto de la ideación, gesto y acto suicida intentó reducirse o minimizarse, recodificando el suicidio como sobredosis o como aprehensión o como la habilidad emocional. La acaticia como desasosiego y cosas por el estilo. No es lo mismo, obviamente, y si llegan a reportarse, pues vamos a tener un subreporte de estos eventos. Rápidamente, recordar nada más, aquí hay mucha gente con mucha experiencia en esto, pero los que no tienen experiencia y están participando de este curso para también ser reconocido como el curso de buenas prácticas, pues un evento adverso es cualquier incidente médico adverso que ocurre mientras un sujeto de investigación, en este caso, esté utilizando un producto farmacéutico que no necesariamente tenga una relación causal. Puede ser un signo desfavorable, un hallazgo clínico en laboratorio, esté o no esté relacionado con el medicamento. La reacción adversa, GCPs, ICH, lo define como en la fase de aprobación de un producto experimental como toda respuesta nociva no intencionada, relacionada con cualquier dosis y debe ser considerado. Aquí lo importante es que una relación causal entre el producto medicinal y el evento por lo menos es una posibilidad razonable, no se puede descartar. Los clasificamos los eventos adversos usualmente en diferentes formas, esta es una clasificación, de esta nos interesa sobre todo la predicción, la causalidad y la seriedad, es decir, si es esperado o no esperado, relacionado o no relacionado, serio o no serio. Esta es la definición de evento adverso serio. Aquí enfatizamos que la seriedad no tiene que ver con la severidad, sino con el desenlace o resultado como criterio de acción. Sirve como guía para definir y entonces tenemos que puede ser un evento que resulte en muerte, que amenace la vida del paciente, que requiera hospitalización o prolongue una hospitalización existente, que resulte en daño o incapacidad persistente, una anomalía congénita, consideramos entonces el embarazo obviamente como un evento adverso serio, y estas últimas dos que me interesa resaltar porque tienen que ver entonces con cómo el clínico, el investigador o los investigadores clasifiquen o cataloguen médicamente significativo y que requiere o no intervención médica. A este respecto, pongo un ejemplo reciente, este es un artículo que nosotros usamos en las prácticas a veces de análisis en laboratorio y es un estudio del 2014 de angiotensina, inhibición de angiotensina y neprilicina por medio de un medicamento nuevo comparado contra enalapril, que era lo que estaba. Básicamente, el razonamiento es que utilizar un inhibidor de la ECA junto con un inhibidor de neprilicina tiene mejores efectos en la insuficiencia cardíaca. Pero el problema es que los inhibidores de la ECA están asociados con angioedema serio. La idea del medicamento este nuevo, que es LCZ696, ese es el nombre clave, consiste en que es un inhibidor que contiene valsartán, que es más bien un antagonista de receptores, y se diseñó específicamente para minimizar los riesgos del angioedema serio. En el rincón de la tabla, porque es una tabla inmensa de los eventos adversos, cuando uno se pone a analizar los datos, ve que en el caso del LCZ versus enalapril, hubo 19 casos de angioedema versus 10 de enalapril. En estos 10, dice, no requirieron tratamiento o solo requirieron antihistamínicos. 6 usaron catecolaminas o glucocorticoides, pero no hubo hospitalización. Es decir, hubo que usar epinefrina. Y los 3 casos restantes, dice, tuvieron que hospitalizarse, pero no hubo compromiso aéreo o de las vías respiratorias. En ninguno de los 2 casos hubo
algún caso de compromiso. Sin embargo, las conclusiones dice el LSZ fue superior al enalapril, reduciendo los riesgos de muerte y de hospitalización, y el LSZ no inhibe la ECA ni la aminopeptidasa P, por lo tanto no está asociado con un riesgo aumentado de angioedema serio en nuestro estudio. La superioridad del LSZ 696 sobre enalapril no se acompaña de problemas de seguridad importantes. Entonces vean cómo se frasean estas cosas, cómo se presentan, y es preocupante que en una publicación como New England Journal of Medicine se manejen este tipo de información así. Cuando uno lee el abstract o ve las conclusiones y no se pone a ver, como decimos popularmente, la letra menuda, no nos tenemos cuenta de que el enalapril tampoco provocó ningún tipo de problema serio, como lo llaman ellos. Sin embargo, de acuerdo al criterio de seriedad que vimos anteriormente, pues obviamente todos estos eventos fueron eventos serios. El registro de los eventos se hace en el documento fuente o en lo que llamamos CRF, que es el cuadernillo de reporte, así lo traducen los españoles. Se debe reportar al patrocinador, al Comité Ético Científico y al CONIS, respectivamente. El reporte inicial se debe hacer por fax al SEC, revisado por un clínico del SEC, se da acuse de recibo y aquí se solicita el seguimiento requerido con un comunicado en sesión al Ministerio de Salud. En el reporte debe identificarse claramente el estudio, identificarse el participante, obviamente con un código o iniciales, descripción del evento adverso lo más detallado posible, la fecha de inicio y la fecha de finalización y la opinión del investigador sobre la causalidad. En cuanto a la causalidad, quiere decir si el investigador considera que hay relación o si la relación es dudosa o si es posible, probable o si es definitiva. Igualmente, se establece la seriedad del evento, se da información sobre lo que llaman en inglés re-challenge, la reintroducción del tratamiento, historia clínica relevante, acciones tomadas o a tomar y el tratamiento que si hubo que intervenir en alguna forma de tratamiento con el resultado del mismo. Igualmente hay que identificar quién reporta, la fecha del reporte y en caso de muerte adjuntar un certificado de autopsia, en caso de hospitalización una epicrisis. El embarazo, decíamos, igualmente es un evento serio, entonces hay que darle igual seguimiento hasta término, evaluación completa. Término nunca me ha gustado, pero bueno, así se habla, evaluación completa del producto y si el resultado fue un aborto espontáneo o si nació muerto o muerte perinatal de 0 a 1 mes, anomalías congénitas o si hubo muerte infantil después de 1 mes. Así rápidamente, ese es el primer tema. Segundo tema, el manejo de las muestras biológicas de material humano, fundamentalmente está establecido en la ley reguladora con esos artículos 19, 20, 21, 22, 23 y también en el capítulo 3 del reglamento a la ley reguladora, donde se habla entonces de las muestras biológicas del material humano, de los requisitos mínimos de los laboratorios que participan en la investigación, del manejo de las muestras y del transporte ya sea terrestre, marítimo o aéreo de material biológico. Todo tipo de muestra biológica de material humano debe ser entonces procesada, almacenada en centros habilitados para tales fines. Estamos hablando de laboratorios clínicos o laboratorios específicamente dedicados a investigación con estos fines. En los laboratorios que participan de la investigación, tiene como requisitos mínimos el permiso sanitario de funcionamiento vigente, instalaciones y equipo necesario para la conducción de estudios clínicos en este caso, estándares operativos internos, para lo que es manejo, procesamiento, almacenamiento, traslado, eliminación, desecho y mantenimiento de los equipos del laboratorio respectivo. Debe haber personal capacitado para cumplir con las responsabilidades asignadas, usualmente pues, profesionales en microbiología, técnicos en laboratorio clínico, con capacitación documentada en buenas prácticas clínicas, que debe ser renovada, como ustedes ya lo conocen, espacios físicos con un acceso restringido para almacenar todo lo que es documentación y suministros específicos del estudio, y tener debidamente identificado el equipo que se va a utilizar solo para la investigación, dándole el mantenimiento adecuado. Las muestras deben ser anonimizadas, no podrán contar con información personal del participante, se deben registrar por medio de un código no vinculante asignado en el estudio. El manejo debe ser en concordancia con lo establecido en los estándares operativos y solo podrá realizarse, insisto, por personal capacitado. El transporte obedece entonces a la normativa de las Naciones Unidas, categoría A para material biológico, B para material infeccioso, la normativa que establezca también el Ministerio de Salud para estos fines y el personal involucrado en esto pues debe tener, tanto el laboratorio, el personal transportista, certificación de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, conocido como las siglas de IATA. En cuanto al traslado de las muestras, tenemos que la utilización debe ser solo con los fines contemplados y aprobados en el consentimiento informado, la ley y toda normativa aplicable.
Solo podrán trasladarse al exterior si se justifica por objetivos científicos, en el caso del estudio, criterios técnicos o limitaciones tecnológicas que existan en el país. En el caso de estudios con diseños multicéntricos, es usual que el traslado se haga a un laboratorio central en el extranjero y la información previo a la exportación pues se le tiene que dar al sujeto en su consentimiento, el participante tiene que dar permiso. El sujeto puede retractarse, obviamente, sobre la posibilidad de traslado, de almacenamiento o manejo de sus muestras y en cuanto a los acuerdos internacionales, pues se tiene que establecer qué autoridades legales estén involucradas, los investigadores que van a enviar y el investigador o institución que va a recibir las muestras. En cuanto a la conservación y la destrucción, se conservarán únicamente en tanto sean necesarias para los fines para los que fueron recolectadas. Nuevamente, el participante puede otorgar el consentimiento explícito para otros usos y este consentimiento podrá ser revocado. El laboratorio va a extender un certificado por escrito de la destrucción de la muestra, salvo en el caso que hayan sido anonimizadas. Para lo que es destrucción, si las muestras son conservadas, el paciente debe ser informado dónde se van a almacenar, en qué condiciones, cuáles serán los objetivos, futuros usos y si hay cesión a terceros. Entonces, en el caso de cesión, se deberá contar con un consentimiento informado específico para este fin. En este otro consentimiento debe estar claro el lugar, las condiciones de conservación, los objetivos, los usos futuros de esas muestras y la posibilidad de cesión de muestras a terceros. Obviamente no se puede remunerar o brindar ningún tipo de compensación al participante y queda prohibida la muestra de toda muestra biológica que haya sido obtenida para una investigación. Finalmente, en el manejo del producto y rápidamente, las responsabilidades tienen que ser compartidas por el patrocinador y el investigador. Cuando hablamos en este caso de las responsabilidades del investigador, lo importante o lo más práctico sería que, como ocurre en centros de investigación que tienen un poquito más de desarrollo organizacional, las funciones se deleguen en un farmacéutico. Es la persona idónea para este caso. Ventajas de que haya un farmacéutico: asumir muchas de las responsabilidades del investigador principal en relación con el medicamento, la obtención de autorizaciones de importación, la custodia de claves aleatorias en los estudios aleatorizados, mantenimiento de inventarios y registros, los pedidos en los productos de investigación, el control de fecha de expira y la atención farmacéutica en cuanto a educación, consejo y seguimiento de pacientes. En cuanto a responsabilidades del patrocinador, pues obviamente está el suministro de toda la información en el Investigator's Brochure, el manual de investigador. La manufactura, la fabricación tiene que ser con base en buenas prácticas de manufactura, todo lo que es empaque, rotulación, codificación, las condiciones de almacenamiento, preparación, reconstitución y suministro y establecer claramente cuáles serán los procedimientos para la devolución o destrucción del medicamento no empleado. De parte del investigador vemos que aquí hay una serie de actividades que, como les decía, es de competencia de una farmacia en estudios clínicos, una farmacia para investigación, todo lo que es recepción, almacenamiento, suministro, educación. Esto puede delegarse entonces en un farmacéutico, el manejo de inventarios, la recolección del medicamento devuelto, la contabilidad del almacenamiento hasta el final del estudio y la devolución o destrucción según las instrucciones del patrocinador. Para la importación, obviamente se pueden importar para los estudios medicamentos, equipos, dispositivos, insumos de laboratorio, accesorios, etcétera, y la investigación tiene que estar aprobada por el comité respectivo registrado ante el CONIS. En el caso de medicamentos psicotrópicos debe también entonces existir el permiso de la Junta de Vigilancia de Drogas y Estupefacientes. El trámite en el CONIS incluye un listado de todas las unidades que se van a utilizar, suministro de interés sanitario, previamente debe estar aprobado por el Comité de Ética y es parte del trámite aduanal para cada importación que se vaya a realizar. Pueden haber incrementos y cualquier incremento en las cantidades originalmente proyectadas requiere de una nueva aprobación. Cuando es un producto farmacéutico, obviamente se hace por distribuidores o droguerías registradas. La droguería responsable debe garantizar todas las operaciones y estar de conformidad con lo que es el reglamento de buenas prácticas de almacenamiento, distribución de medicamentos en droguerías. Obviamente también en conformidad con las buenas prácticas clínicas y con el protocolo de investigación del estudio respectivo. Si son derivados biológicos o productos sanguíneos, pues entonces debe regirse por el reglamento de inscripción y control de medicamentos biológicos y la droguería importadora debe de solicitar y custodiar el certificado firmado responsable de que el producto está libre de por lo menos estos virus que usualmente son los que pide el reglamento. Lo que es manufactura, empaque, etiquetado, codificación, obviamente
va a ser por laboratorios farmacéuticos registrados y autorizados, y todo va a estar reglamentado por el Reglamento Técnico sobre Buenas Prácticas de Manufactura en la Industria Farmacéutica, Productos Farmacéuticos y Medicamentos de Uso Humano. Si es un fabricante local, tiene que tener un registro vigente, por supuesto, dar garantía de buenas prácticas de manufactura, sistemas y procedimientos, y tiene que tener de manera visible todos los productos que se utilicen en la investigación, esta leyenda o una leyenda similar que diga producto de investigación, uso restringido a personal autorizado. Debe estar codificado y etiquetado el producto adecuadamente para tener una rápida identificación, no solo para la aleatorización y la entrega del medicamento, sino para cualquier emergencia. Debe estar empacado para prevenir su contaminación, deterioro durante el transporte, y puede haber etiquetado suplementario. Este etiquetado puede ser con fines de trazabilidad, alguna identificación adicional o ponerle algún tipo de indicación especial, códigos de barra, números de identificación, etc. Puede hacerse también en la farmacia del centro de investigación o bajo la supervisión de un agente farmacéutico en la droguería. Cuando se hacen cambios significativos, por ejemplo, en investigación o en un comparador activo, esto también se debe evaluar, y si esos cambios alteran el perfil del producto, se deben de notificar adecuadamente. Usualmente pueden ser cambios en estabilidad, en velocidad de disolución, en biodisponibilidad, etc. Y en cuanto a cambios de fechas de vencimiento también, la modificación puede realizarse en el mismo establecimiento o sitio de investigación bajo la supervisión de un regente farmacéutico, y el permiso debe ser solicitado por el regente farmacéutico al CONIS. En cuanto a almacenamiento y custodia, la droguería importadora debe contar con un procedimiento si el sitio o el centro de investigación no cuenta con una farmacia, y sería responsable de supervisar que las condiciones de almacenamiento ya propiamente en el sitio sean las adecuadas. Para medicamentos psicotrópicos solo se podrán almacenar en droguerías registradas. Una vez distribuidos, solo se pueden custodiar y dispensar en farmacias registradas, y el regente de la droguería o de la farmacia debe obviamente de contar con la capacitación en buenas prácticas clínicas. La contabilidad, usualmente la contabilidad durante el estudio y sobre todo al final, es responsabilidad nuevamente del investigador, pero puede estar delegada o recaer en un farmacéutico. La droguería, la farmacia deben contar con procedimientos que vayan a incluir instrucciones para lo que es recepción, manejo, recolección, devolución del producto y destrucción local si fuese autorizada. Ya me queda un minuto. Esto lo tomé del librito famoso del doctor Guillermo Rodríguez y me interesó porque son definitivamente los errores más frecuentes en el manejo del medicamento de investigación. El registro incompleto de los ingresos, de las salidas o del reingreso, el despacho del número aleatorio equivocado, suministro del medicamento en secuencias equivocadas, el suministro inadvertido de productos expirados, parece mentira, pero ocurre, despacho de medicamentos de otro estudio clínico, hay muchos investigadores que llevan varios estudios al mismo tiempo y ha ocurrido, almacenamiento de medicamentos en condiciones inadecuadas, por eso la recomendación de que en el caso ideal se tenga o se cuente con una farmacia o un farmacéutico en el equipo, y el agotamiento de existencias durante la ejecución del estudio, que esto también es frecuente muchas veces. La disposición final, entonces hay una ley para gestión integral de residuos, el producto no utilizado, el devuelto, deteriorado o vencido, tiene que darse cuenta de cómo se va a disponer finalmente de él, y el reglamento para la disposición final de medicamentos, materias primas y sus residuos establece cómo se va a nivel local, o si una organización de administración por contrato o de investigación por contrato puede realizar el trámite, si se puede repatriar o reexportar el producto al país de donde vino, y no se permitirá esta reexportación de materias primas, de producto, en el caso de que sean sustancias psicotrópicas, estupefacientes o precursoras. Y los certificados respectivos tienen que darse: producto de investigación sobrante, no utilizado, devuelto, deteriorado o vencido, otros residuos, con la identificación clara, nombre, cantidades, lote, entre otros. Y en el caso ya final, esto es una cuestión que me preocupa un poco a mí, desde el punto de vista de si se podrá o no se podrá, lo que es acceso extendido o compasivo para la continuidad de los tratamientos, pero sobre todo esto que dice el derecho a disfrutar de los beneficios que resulten de la investigación. Esto ya da como para un análisis posterior, pero siempre me llama la atención el hecho de que si el participante tiene un beneficio de los tratamientos, sean preventivos, terapéuticos o diagnósticos, dice: siempre y cuando la prescripción de estos métodos o tratamientos esté avalada por los profesionales, se le debe dar gratuitamente al paciente en concordancia con lo expresado con esta ley. Este ha sido siempre uno de los puntos discordantes, porque muchas compañías farmacéuticas, obviamente, dependiendo del tipo de indicación o del tratamiento,
pues no se pueden comprometer a darle a un paciente tratamiento de por vida, ¿verdad? Entonces ese es un tema que queda ahí para posteriores discusiones. Bueno, muchas gracias, creo que me dio tiempo hacia la carrera de abordar un poquito los tres temas.